Hola a todos, mi nombre es Rafael Núñez y hoy os quiero hablar de tres aspectos que nos habla la palabra de Dios, la Biblia, en cuanto a cómo acercarnos al Señor Jesucristo. Se ha hablado mucho, evidentemente, y se ha escrito mucho, y hay muchas religiones que hablan de Jesucristo, pero a veces tenemos la impresión de que no se ajusta conforme a lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos muestra, nos enseña y nos hace apreciar de la persona del Señor Jesucristo, ni más ni menos que el Hijo de Dios, el Verbo humanado, aquel que ha expresado la voluntad de la deidad desde siempre, aquel que hizo todas las cosas, visibles o invisibles, aquello que nosotros vemos en la naturaleza tan grandioso, tan espléndido, tan precioso, pues viene obra de sus manos. Por lo tanto, cuando hablamos del Hijo de Dios, que hace 2000 años bajó a esta tierra, a veces no tenemos la percepción realmente de su magnificencia, su gloria, su poder, su majestad, todo lo que implica un ser extraordinario en cuanto a que es miembro de la composición de la deidad. Digo la composición porque la deidad está llena de atributos que la Biblia nos revelan como atributos perfectos, por ejemplo, su potencia, su gloria, su poder, su justicia, su santidad, su amor, su misericordia, todos los atributos que en absoluto complementan lo que es la deidad. Bueno, pues la Biblia es la que nos hace apreciar y cómo algunos en su momento, hace 2000 años, apreciaron esa magnificencia, esa gloria del Señor Jesucristo. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si acudimos al Evangelio según San Mateo, al capítulo 15, veremos que allí nos narra a partir del versículo 21 cómo una mujer que no era del pueblo de Dios, cuando digo pueblo de Dios me refiero al pueblo judío, se acercó a Jesús. Ella escuchó hablar de Jesús. Ella oyó de las formas en que se manifestaba esa gloria, ese poder, esa santidad, esa justicia, esa verdad. Y apreció en su corazón que podía ser que la respuesta que ella necesitaba era acercarse a esta persona. Y lo tuvo muy claro, de tal manera que se acercó pese a muchos inconvenientes, a muchas trabas sociales, a muchos aspectos que hacían que no era propio que una mujer, no siendo además judía, pudiese acercarse a un maestro, a un rabí. Pensemos en las connotaciones culturales, religiosas de aquella época. Y había muchas que indicaban que no era correcto lo que esta mujer después nos va a decir, que ella tomó la decisión y la ejecutó, esa decisión. Nos dirá que partiendo de allí Jesús se fue a unas regiones de Tiro y Sidón, fuera de lo que diríamos el territorio de la Palestina o del territorio judío, del territorio que dominaba la nación judía. Él era judío, pero salió de esos confines, de esas fronteras. Y aquí una mujer cananea, o sea, de Canaán, de aquella ciudad, de aquella región, diríamos, que había salido de aquellos confines, clamaba diciendo, ella había sentido, había oído, y no tenía ningún prejuicio en clamar a alta voz su petición, su ruego, su necesidad, diciendo, ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Por lo tanto, ella reconocía su estado, que no era el idóneo, el correcto, pero sabía dónde debía de acudir. Hijo de David, por lo tanto, reconocía que la salvación venía de los judíos, conforme la palabra de Dios había establecido, del reino de David, descendiente de David. ¿Y qué es lo que le dice? Yo tengo un gran problema. ¿En qué? En forma de amor por mi hija. Mi hija está horriblemente endemoniada. Entendía que su hija había algo que no podían los seres humanos ayudarla y liberarla. Pero ella sabía que había un poder extraordinario, un don extraordinario en esa persona que le habían hablado, que había oído
que era capaz de echar fuera demonios y hacer grandes cosas. Bien, ¿qué es lo que hicieron los que estaban alrededor de Jesús? Pero él no le respondió palabra, no le habló, no le dijo nada a esta mujer. Entonces, acercándose sus discípulos, además, le rogaban diciendo: despídela, que grita detrás de nosotros. O sea, la circunstancia, por decirlo así, era como extraña. Y Jesús además calla, y parece que otorga. El que calla otorga, ¿verdad? Y además sus discípulos, vamos a decir, se envalentonan y le dicen: Señor, es que esta mujer está rompiendo todos los protocolos. Es que no tiene, vamos a decir, cuidado de lo que está diciendo. Además está gritando, está aquí creando una tensión y una forma inadecuada. Despídela, Señor, despídela ya, que se vaya a su casa. Él entonces respondió y dijo: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No solamente en principio no le había dado ninguna respuesta positiva a esta mujer, sino que además cuando da respuesta, cuando habla, la respuesta que parece que le está diciendo es que no tiene nada que ver su petición con él. Él ha sido enviado a la casa de Israel y no al resto. Desde luego muchos ya se habrían quedado en esa parte. Muchos ya no habrían proseguido. Muchos ya habrían desistido y se habrían marchado. Ahora esta mujer continúa y dice: pero ella, acercándose, se postraba, se inclinaba ante él diciendo: Señor, ayúdame. Seguía insistiendo, se humillaba y le reconocía como el único Señor que podía ayudarla. Él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. No solamente además en esa situación es capaz de darle una respuesta positiva, sino que además se la da, parece negativa. No puedo darle la comida a los que no son de la casa de Israel. Pero ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Señor, yo no puedo ir a nadie más. Sé que no hay nadie más. Y por lo tanto tengo que inclinarme delante de ti. Y aunque sean las migajas, lo que tú me des, lo daré por bien hecho. Creo que es lo mejor. Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sanada en aquella hora. La fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo hemos de acercarnos al Señor Jesucristo? ¿Buscando solamente milagros? ¿Buscando sanidades? ¿Buscando bienes? Tenemos que confiar plenamente en Él, dejar que nuestro ser, todo nuestro ser, se incline a Él. Vemos otro caso de alguien que era todo lo contrario. Alguien que tenía, por ejemplo, lo vemos en Lucas 18, desde el verso 18, un joven que tenía muchas posesiones, era además judío, de la raza judía. Era un hombre religioso, que le habían enseñado desde pequeño. Y acercándose a Jesús y habiendo oído exactamente lo mismo que había oído aquella mujer y otros muchos, le dijo: Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Tengo juventud, tengo riquezas, tengo salud, tengo muchas cosas, pero entiendo que además de religión me falta el saber si voy a heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo: pues mira, te falta solamente una cosa, solo una cosa, porque ya que tú confirmas que lo tienes todo y que has hecho todo, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme, y entonces harás tesoros para el cielo. Y dice que en aquel momento aquel joven, rico, pues bajó su cabeza y se entristeció mucho. Y girándose, dándole la espalda al Señor, se marchó. Sin embargo, hay un versículo muy precioso que nos dice que Jesús, mirándole, le amó. No le despreció, le amó. Esto nos enseña
de que a veces podemos creer que tenemos todo, que somos religiosos, que cumplimos todo y no necesitamos nada, pero vamos a Dios porque, bueno, queremos tener la garantía también de obtener la vida eterna, pero vamos creyendo que nosotros podemos aportar algo por nosotros mismos, y cuando Dios nos pide que le ofrezcamos a Él todo, nuestra vida, nuestro ser, todo lo que poseemos, entonces nos damos la vuelta y queremos seguir con nuestra religiosidad, con todo aquello que a nosotros nos parece que es lo correcto, ¿verdad? Pero lo hemos despreciado. Y aquellos que le desprecian no podrán estar a su lado eternamente. Esto es lo que nos dice la Escritura. Fíjense que luego hay en el devenir, por ejemplo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, que Él habla a mucha gente, hace milagros, y muchos salen de sus casas con sus hijos, sus esposas, sus esposos, salen a escuchar a aquel que le está dando un mensaje nuevo, un mensaje precioso. Y llega un momento donde les dice que tienen que identificarse con Él, tienen que comer de su carne, beber de su sangre, quiere decir, identificarse plenamente con el Hijo. Y cuando les habla de esto, dice que dijeron que eran duras palabras estas, ¿quién podrá soportarlas? Y desde entonces empezaron a marcharse muchos. De tal manera que hubo un momento que hasta invitó a sus discípulos, aquellos que le había escogido, a los 12 discípulos, ¿queréis vosotros también marcharos? Y ellos dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El Señor quiere de cada uno de nosotros, de las personas que estamos en este mundo, que nos acerquemos a Él buscando aquel Dios que es el único que puede cambiarnos, transformarnos, hacer todas las cosas nuevas y llevarnos a la vida eterna, perfectos, amparados en su amor, en su misericordia, en su sacrificio que hizo en la cruz muriendo por todos nosotros. Si nosotros no nos arrepentimos, no aceptamos la gracia del Señor Jesucristo, ese favor inmerecido, y dejamos que entre en nuestras vidas y que las cambie totalmente y que reine Él y ya no seamos nosotros, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros debemos de aceptar la gracia soberana de Dios y dejar que de verdad Él sea el que guíe nuestras vidas y las dirija hasta aquel día que estemos en su presencia. Que el Señor nos bendiga, que así sea.